realidad de todo ese crecimiento tecnológico es que creamos miles de millones de datos por segundo y lo más importante con eso es poder tener el control de esos datos. Pero definitivamente la inteligencia artificial es el inicio de una nueva era, un impacto gigantesco a la humanidad y es algo que también Microsoft viene trabajando muchísimo para hacer que sea muy fácil, muy amigable y muy rápido de llegar a una organización. Y lo interesante de Fabric es que tiene una fusión total con inteligencia artificial, lo cual hace que para la gente de ingeniería, para los científicos de datos, los ingenieros de datos y toda la gente que trabaja con los datos, no tengan que construir todo desde cero, todo de forma manual y todo. Hola, buenos días. Bienvenidos a su podcast Pro Value Time, un tiempo valioso para profesionales donde hablamos de tecnología y contamos historias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Fernando López. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Robert. Qué gusto saludarte y acompañarte acá el día de hoy. Gracias, mi estimado Fer. Fer es un profesional ya de varios años que trabaja en Microsoft específicamente en estos temas de data y el día de hoy nos va a ayudar con este podcast donde vamos a tratar un tema bien interesante que es cómo la ciencia de datos y la analítica pueden a través de las herramientas de Microsoft poder potenciarse y que las organizaciones y las personas que nos escuchan puedan aprender. De hecho, mi estimado Fer, quería comentarte a ti y a las personas que nos escuchan que si están interesados, por ejemplo, en los temas de Big Data, tenemos un podcast que hicimos con Juan Carlos Montiel de la empresa Godata, donde hablamos mucho del tema de lo que es cómo trabajar con este tema que se llama Big Data. Y por otro lado, la parte que complementa es la de analítica predictiva, es decir, cómo sacarle provecho a la información. Lo hicimos con Carmelo Vecchio de King Analytics, también hay un podcast súper bueno. Entonces, con ese antecedente para las personas que nos están viendo, si quieren pausar este podcast y pasarse a ver primero eso, se los recomiendo, porque acá con Fer lo que nos gustaría es entender cómo Microsoft pone a disposición las herramientas que nos ayudan con esa parte de Big Data y analítica. Entonces, Fer, cuéntanos, por favor. Buenísimo, buenísimo. No, primero yo considero es importante mencionar que en los últimos años hemos tenido un crecimiento tecnológico extremadamente acelerado. Tú sabes, y todo lo vivimos, el desarrollo del web, del internet, las posibilidades que tenemos hoy día de tener un ancho de banda extremadamente grande desde cualquier parte del mundo en donde estés. Inclusive si estás en zonas geográficamente distantes de las grandes ciudades, es una realidad y eso ha abierto Sí. muchísimas posibilidades a que nuevos servicios tecnológicos, nuevas aplicaciones y especialmente la posibilidad de que la data pueda fluir de una forma muy natural. La llegada de los móviles, por ejemplo, hoy en día no necesitas tener un computador o estar en un escritorio como para hacer negocios, como para divertirte, como para comunicarte con las personas. Es algo muy, muy natural que lo vivimos en el día a día. La realidad de todo ese crecimiento tecnológico es que creamos miles de millones de datos por segundo y lo más importante con eso es poder tener el control de esos datos, poder administrar esos datos y poder sacar provecho de esos datos en favor de las organizaciones, en favor de los gobiernos, en favor de las personas. Y eso considero que es una parte extremadamente importante. Es decir, garantizar que la data con la cual trabajamos sea confiable, sea segura, sea gobernada. Eso es fundamental. Yo diría, Robert, de esto como un primer preámbulo y punto de partida para la conversación. Sí, y Fer, ahí déjame comentarte un par de temas porque a veces como escuchamos hoy en día bastante de inteligencia artificial, uno dice, este tema de inteligencia artificial, o sea, acaba de salir. No, este tema de la nube acaba de salir tal vez hace unos 3 años. No, este tema Microsoft ya lo lleva trabajando por años y ahí te doy unos datos que me parecen interesantes. El primer centro de datos que sacó Microsoft, obviamente, seguramente fue para su consumo interno y para poder ofrecer algunas soluciones iniciales, como te acordarás de Hotmail. Se creó en 1989. O sea, ahí yo estaba recién pensando en entrar a la universidad. Microsoft ya tenía su centro de datos. Hoy en día, la cantidad de fibra óptica y todo lo que se utiliza para conectar los centros de datos permite que uno pudiera permitir que uno vaya a la luna y regresar 3 veces. Esa es la cantidad de fibra óptica que hay en los centros de datos y obviamente está en varios centros, en varios países.
Y el último dato que me parece interesante es que hoy en día bases de datos SQL Server hosteadas por Microsoft en la nube son más de 1.5 millones de bases de datos. Entonces la explosión de datos es inmensa. Así que, Fer, qué bueno que nos estás contando todos estos detalles y cómo sacarle provecho. Adelante, amigo. Perfecto. Otro aspecto fundamental cuando hablamos de datos es tener en cuenta que a nivel organizacional, principalmente, la data no solo proviene o viene de las grandes bases de datos core de negocio, de las aplicaciones críticas de negocio, sino también actualmente tenemos mucha data que viene del lado de los usuarios. La data de productividad, la data de documentos formales, estructurados que maneja una organización, por ejemplo, de las áreas legales, áreas financieras, contratos, experiencia de cliente, por ejemplo, en donde está mucha información de nuestros clientes. Entonces, mucha información valiosa ya no solamente proviene de bases de datos formales o estructuradas, sino proviene de muchas otras fuentes que deben fusionarse y pueden integrarse de una forma muy sencilla en la actualidad para aprovechar también esa información. Y ahí te Otro pongo un aspecto en el ejemplo, cual, Fer. Mike, Te pongo un ejemplo, claro, perdóname, Fer, para ejemplificar lo que acabas de decir, que me parece súper clave, porque la gente se puede poner a preguntar, ¿y de dónde sacan esa data? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a un cajero y hacemos la transacción, se habrán fijado que hoy en día prácticamente todos los cajeros tienen una cámara. Entonces, esa información de la cámara obviamente se guarda y ahí viene la ciencia de datos para ver cómo le sacamos provecho. Entonces, ahí la cámara te puede decir cómo la persona fue vestida, si cuando fue estaba lloviendo, hacía sol, y todas esas variables pueden permitir a las organizaciones tomar decisiones para mejorar la experiencia con las personas. Entonces, toda esa data en algún lado tiene que estar. exactamente, exactamente. Entonces, este es un primer punto, todas las plataformas en las cuales generamos, administramos y mantenemos los datos. Por otro lado, está la analítica, la posibilidad en la cual podamos rápidamente poder estructurar y entender esa información y a partir de eso tomar decisiones. Eso Sí. normalmente en las organizaciones, cuando hablábamos de analítica, era algo que lo llevaban un departamento experto en datos, generalmente era muy fusionado con tecnología o gente, científicos de datos, analistas, gente que trabajaba con temas estadísticos y demás. Hoy en día la analítica, Microsoft ha trabajado muchísimo en hacer que generemos tecnología que sea muy amigable, muy fácil de utilizar por cualquier usuario de cualquier área de una organización y pueda acceder a la información, pueda acceder a reportes de una forma muy sencilla, a KPIs, a indicadores, a tendencias, etcétera, y poder en su día a día, en su trabajo diario, poder entender lo que está haciendo, cuál es su función, su impacto dentro de la organización y poder tomar decisiones. Entonces, Microsoft viene desarrollando y trabajando mucho en que la analítica sea algo que llegue a todas las personas de la organización y no solo a unos pocos y sirva para tomar decisiones de una forma muy, muy acertada y a tiempo. Entonces, ese es un segundo punto. Y el tercer punto es la inteligencia artificial, que vamos a hablar un poco más adelante, pero definitivamente la inteligencia artificial es el inicio de una nueva era, un impacto gigantesco a la humanidad y es algo que también Microsoft viene trabajando muchísimo para hacer que sea muy fácil, muy amigable y muy rápido de llegar a una organización. Y eso te voy a preguntar, Fer, y aquí quisiera darles un par de tips a las personas que nos están escuchando. El primero es que si quieren profundizar en estos temas que estamos hablando con Fernando, hay un curso que se llama el DP900 Fundamentos de Azure Data Platform. Se los súper recomiendo. Curso cortito, bueno, les va a dar todos los insights que necesitan para tomar decisiones dentro de sus organizaciones. Y Fer topó un tema que me parece clave. Yo considero que hoy en día una de las profesiones que está tomando mucho impacto es esto que comentó Fernando del científico de datos. Entonces les súper recomiendo también un curso que se llama el DP100 para ser científico de datos en Azure. Ese está buenísimo también porque cuando ustedes sacan eso en su hoja de vida, para todas las empresas que están buscando analítica, puede ser un gran diferenciador para ustedes. Así que se lo súper recomiendo. Excelente, mi estimado Fer. Entonces, cuéntanos un poquito de las herramientas. O sea, a ver, a mí me interesa ya en mi organización sacarle provecho a los datos. ¿Por dónde arranco? ¿Cuáles son esas cosas que tengo que ir a investigar para armar mi plataforma de Big Data y luego sacarle provecho con la analítica?
Algo que es fundamental cuando conversamos de estos temas es mantener siempre la perspectiva de que la analítica, los resultados analíticos o la inteligencia artificial, lo que hagamos con inteligencia artificial, solamente va a ser bueno en la medida que la data sea confiable. Lo que decíamos al inicio, que la data sea limpia, la data sea segura, la data sea administrada o gobernada, etcétera. Entonces, yo creo que eso es algo que todas las organizaciones deberían trabajar de forma previa hacer analítica o hacer inteligencia artificial. Eso como punto de Correcto. partida. La otra realidad que vemos todos los días en organizaciones a lo largo de América Latina es que cuando hablamos de datos y cuando hablamos de analítica y cuando hablamos de data limpia, gobernada, segura y demás, es muy común encontrarnos con un caos, con un Frankenstein realmente de herramientas, de soluciones que tienen los clientes, de diversas fabricantes, muchas que fueron adaptadas a lo largo del tiempo y que son difíciles de integrar hacia el futuro, que son difíciles de poder mantener. Su gente debe capacitarse en muchas herramientas diferentes y tienen Ujú, costos extremadamente de forma diferente. claro. Microsoft ha ido trabajando muchísimo en los últimos años en hacer que la analítica sea algo mucho más sencillo, mucho más rápido y fácil de adoptar. Y Microsoft hace ya algunos años liberó una tecnología analítica llamada Microsoft Fabric. Fabric lo que hace es manejar la analítica de punta a punta, es decir, desde el mismo momento de poder llegar a las fuentes de los datos, de integrar esa información, traer esa información, poder limpiar, estructurar esa información y poder generar capacidades analíticas, capacidades de ciencia de datos, capacidades de inteligencia, por ejemplo, en tiempo real inclusive, y capacidades de poder entregar la información a los usuarios de negocio. Todo ese proceso que normalmente era manejado por múltiples herramientas, múltiples soluciones, Microsoft lo integró en una sola plataforma llamada Microsoft Fabric. Lo interesante de Fabric es que tiene una fusión total con inteligencia artificial, lo cual hace que para la gente de ingeniería, para los científicos de datos, los ingenieros de datos y toda la gente que trabaja con los datos, no tengan que construir todo desde cero, todo de forma manual y todo a través de programación, configuraciones, como solía pasar hasta hace pocos años. Hoy en día, el Copilot de Fabric para este equipo de ingeniería les permite, a través del lenguaje humano, como estamos conversando, Robert, en este momento, pedirle a la plataforma que traiga la data que tiene en recursos humanos o que tiene la data en finanzas o en una tabla de ventas, la integre, la pedimos en un lenguaje humano, e internamente la inteligencia artificial transforma ese pedido en un script técnico, en una configuración, en un requerimiento técnico de programación que trae los datos de estas fuentes, las integra y podemos pedirle, por ejemplo, quiero que me construyas un modelo para poder predecir cómo estarán las ventas en el 2025. Eso le pedimos en un lenguaje humano, la inteligencia artificial construye un algoritmo que permite entender un pronóstico de ventas hacia el 2025 y entregarnos esos resultados. Entonces, ese trabajo que hasta hace poquitos años llevaba semanas, llevaba meses y era muy manual, necesitabas tener una estructura muy grande y compleja, hoy en día es apoyado totalmente por inteligencia artificial. Y el otro lado, ya cuando hablamos ya no de la gente técnica, sino hablamos de la gente de negocio, la gente que está en marketing, la gente que está en finanzas o está en los equipos comerciales, Microsoft dentro de Fabric tiene la capacidad o está integrado ya Power BI, que es una tecnología de dashboards y de visualización bastante popular. Está integrado también un copilot que es esta tecnología que liberó Microsoft en todos nuestros productos y servicios, que es un asistente al cual tú le puedes pedir, quiero ver, por ejemplo, las ventas del año 2025 en el primer trimestre y quiero que me lo muestres por ciudad. Esto le pedimos en un lenguaje natural, en un lenguaje humano, y lo que hace el copilot de Power BI es transformar ese requerimiento humano en un código, en un script que construye un dashboard, construye un reporte en el cual puede mostrar las ventas y los pronósticos en los primeros 3 meses, o cómo estuvieron las ventas en el pasado, o en dónde están ubicados los clientes más rentables, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad de fusionar la analítica con la inteligencia artificial está agregando un valor extremadamente alto y poderoso para las organizaciones. Y un último punto, Robert, antes de regresar contigo, es la posibilidad que tiene Fabric
de no solamente necesitar que la gente de negocio vaya a un dashboard y aplaste F5 o refrescar y pueda ver los cambios en los resultados, sino Fabric tiene una capacidad extremadamente interesante llamada Activator, en la cual la data, o más bien Fabric, puede entender a través de modelos, a través de reglas o disparadores, puede entender el comportamiento de los datos. Es decir, cuando hay una tendencia en subir ventas o en bajar ventas, o cuando hay una tendencia en que los clientes están dejando nuestro negocio, o cuando hay una tendencia, por ejemplo, en que vamos a tener más ventas en el primer trimestre del próximo año, o hay un KPI que se está rompiendo por alguna razón de negocio o del mercado, y ese KPI se ha roto. Entonces, lo que hace Activator es entender esas razones o esos comportamientos y poder enviarnos una notificación en tiempo real al dueño o responsable de ese proceso de negocio, de esa área de negocio, y le envía a través de Teams, a través de un correo, un Teams, un chat en vivo a su celular o a su computador o a un equipo completo, o a través de un mail en Outlook, por ejemplo, o arranca un flujo de automatización, y esto lo puede hacer con personas internas de la compañía o con proveedores, socios, distribuidores. Es decir, lo que está haciendo literalmente es le está dando vida a los datos, está haciendo que los responsables del negocio tengan una notificación en tiempo real lo antes posible y puedan tomar acciones. Entonces, es extremadamente poderoso y tenemos muchísimos clientes en América Latina que ya tienen no solo Fabric, sino tienen Data Activator ya activado en muchos escenarios reales. Qué interesante, mi estimado Fer. La verdad que me vuela la cabeza de pensar todo lo chévere que podemos hacer. Y también me ponía a pensar, mi querido Fer, mientras nos explicabas esto, me acordé de, a mí, hoy en día yo le estoy siguiendo mucho al Inter de Miami porque me gusta mucho verlo a Messi. Messi siempre le pone las bolas a Lucho Suárez y Lucho Suárez hace los goles. Y aquí, la verdad, tú, Fer, eres el Messi, me estás poniendo las bolas, solo me toca empujarlas. Y quiero comentar que para las personas que tienen conocimiento técnico, la verdad, hay un curso que se llama el DP600. Es para convertirse y obtener una certificación como ingeniero en Fabric Analytics. Esta se la súper recomiendo. Y para la gente que está en el lado de negocio y quiere profesionalizarse, en cambio, para lo que son la creación de dashboards a través de Power BI, también existe un curso que se llama Analista de Datos con Power BI que se lo súper recomiendo. Por eso te digo, Fer, que me las estás poniendo como Messi para que nada más las cabecee y las meta al arco. Ok, ahora, Fer, me queda claro de lo que comentaste que con el Copilot de Power BI le puedo solicitar que me presente la información y en el Power BI lo voy a ver como le pedí al Copilot. Habrá que hacer ciertos, seguramente ajustes porque todavía el Copilot no es un autopilot. O sea, realmente sí hay que revisar que eso esté bien, que la data de la cual saca la información haya sido revisada. Eso me parece también súper clave. Pero en el caso de Microsoft Fabric, ¿no es cierto? Todos estos temas que nos comentabas que podemos hacerle las solicitudes con Copilot, ¿cómo es ese resultado final? O sea, quiero que la gente que está acá visualice, o sea, es una interfase de Azure en la cual ahí me aparece el dashboard, integra el Azure con Power BI, o sea, ¿qué es ese resultado que me va a dar Copilot? De eso quisiera que nos expliques un poquito, Fer. Power BI es nuestra tecnología para mostrar dashboards de negocio, reportes, informes y demás. Es la tecnología, digamos, posiblemente la más popular a nivel mundial. Lo que hace el Copilot es ser un asistente dentro de Power BI y ustedes pueden pedirle cualquier requerimiento en lenguaje humano. Power BI accede a los datos y construye un reporte o construye un dashboard. De tal forma que si quieren un reporte de ventas o un reporte de recursos humanos o un reporte de finanzas, Power BI construye todas las gráficas, todas las perspectivas de análisis que permitan que ese requerimiento se entienda lo más fácil posible. ¿Cuántas personas han visitado nuestro hotel en los 12 últimos meses? ¿De qué países nos han visitado? ¿Cuánto tiempo se han quedado? Y construye todas esas perspectivas en gráficas que permiten entender de una forma muy amigable y muy sencilla lo que le pedimos. Eso es el Copilot dentro de Power BI, que es esta plataforma para construir reportes. Muy bien. Ahora, eso significa también que entonces las tuberías
que debo conectar para que el Power BI se conecte a las bases de datos, a los repositorios donde está la información, ya tienen que estar listas, ¿no es cierto? O también el Copilot me ayudaría a decir, mira, ¿quieres un tema de recursos humanos? Puedo llegar hasta aquí, pero esta parte no la puedo hacer porque no está. O sea, ¿cómo funciona cuando no hay esos enlaces? Sí, existen mejores prácticas o sugerencias o recomendaciones de cómo estructurar los datos para trabajar con Copilot en Power BI. Definitivamente hay muchas mejores prácticas en base a cientos de miles de clientes que a nivel del mundo lo vienen ya utilizando para asegurar que la información que la gente de negocio le pide al Copilot sea lo más exacta y lo más completa posible. Existen muchas recomendaciones y mejores prácticas al respecto. Sin embargo, si estamos hablando de una tabla sencilla, digamos una hoja de cálculo en Excel con muchas columnas de información de negocio, el Copilot tiene la posibilidad de entender e interpretar esa información y poder construir dashboards y reportes a partir de eso también. Entonces, yo diría siempre es mejor tener una estructura formal con la data ya preparada y lista, siempre es el mejor camino, pero de todas formas, si tenemos algo un poco más informal en el cual queremos hacer un análisis mucho más sencillo, podríamos utilizar, por ejemplo, una tabla de Excel con las columnas de la información y el Copilot puede ayudarnos muchísimo. Excelente. Entonces, mi estimado Fer, para las personas que nos escuchan, yo hasta acá me quedo con 3 recomendaciones para que la gente aprenda. Power BI, súper, súper importante. Microsoft Fabric para la gente técnica, para que le saque provecho a toda la infraestructura que existe por detrás de datos y Copilot, ¿no? Algo adicional que tú quisieras comentar, oye, a esto también pónganle un ojo, porque esto también se va a convertir clave de aquí en el futuro para que la gente también lo aprenda, ¿o crees que con esas 3 herramientas por ahora es suficiente? Yo diría una tercera extremadamente valiosa que es inteligencia artificial. Arrancamos hace poquito tiempo una nueva era, la era de la inteligencia artificial, que está logrando algo impensable. No está modernizando las organizaciones, modernizando las industrias, no está mejorándolas, no está evolucionándolas, las está reinventando. Literalmente la inteligencia artificial está reinventando todas las industrias, retail, servicios financieros, manufactura, gobierno, salud, las está reinventando por completo. Y la industria que más acelerada está y que más rápido está beneficiándose de la inteligencia artificial definitivamente es la industria de banca y seguros, servicios financieros. En América Latina y en Ecuador, puntualmente, tenemos muchísimos clientes de banca, muchísimos clientes de seguros con casos de uso muy poderosos que están agregando mucho valor a sus organizaciones, que la están transformando, la están reinventando y están logrando tener algo muy interesante, que es impacto real. Están logrando tener ahorros financieros, están haciendo que sus equipos sean más eficientes, están quitándose miles de horas de trabajo manual, están acelerando la respuesta a sus clientes, es decir, la experiencia de un cliente que es atendido por una empresa que utiliza inteligencia artificial es muy diferente a una empresa que no utiliza inteligencia artificial. Tenemos clientes acá en Ecuador, por ejemplo, que han evolucionado sus procesos de tiempos de respuesta para reclamos, por ejemplo, reclamos de cualquier índole, por ejemplo, una aseguradora, un reclamo de pagos médicos, por ejemplo, que antes podría llevar días y hasta semanas. Este tipo de aseguradoras que están ya utilizando inteligencia artificial están analizando documentos e información como lo haría un humano, pero en segundos. Y esto permite que la aseguradora sea mucho más eficiente y la imagen de la empresa y la experiencia de sus clientes es muy, muy diferente. Entonces yo diría, Robert, inteligencia artificial, todos los modelos de inteligencia artificial que tiene Microsoft, tenemos 8 centros de datos, 8 centros de investigación y desarrollo, perdón, de inteligencia artificial, nuestro trabajo muy cercano a OpenAI, que está totalmente disponible en Azure, hace que la inteligencia artificial sea algo prioritario en este momento, no solamente para la gente que trabaja con tecnología, sino para personas en cualquier profesión deben conocer la inteligencia artificial y lo más importante, deben aplicar inteligencia artificial en lo que están haciendo. Sin importar su profesión, cualquiera sea esta, inteligencia artificial es algo que cada vez se fusiona más con cualquier trabajo hacia el futuro.
Así es. Y si queremos utilizar la inteligencia artificial que nos brinda Microsoft, están los copilots. Hay un copilot para Microsoft 365. Ya conversamos también que hay un copilot para Power BI, hay un copilot para Fabric. Y si quieren hacer copilots para su organización, está Copilot Studio. Y de hecho también justo hicimos un podcast con Natalia Jaramillo sobre cómo sacarle provecho a Copilot Studio para generar copilots para su organización. Buenísimo, mi querido Fer. Una última recomendación que quisiera hacerte y quisiera pedirte para las personas que nos están escuchando, porque algunas podrían seguramente decir, a mí me encantaría algún rato entrar a Microsoft. ¿Cuál es esa recomendación, mi querido Fer, para esas personas que les puedas dar para que ojalá en algún momento puedan ser entrevistadas y ojalá puedan decir, yo escuché ese podcast de Fernando y Robert y me dieron una buena idea y por eso estoy en Microsoft? Con gusto, con gusto. Bueno, yo diría lo primero, la pasión, siempre hacer lo que te gusta. Si la tecnología te gusta, pues definitivamente poner mucho empeño y muchas ganas en eso. Lo segundo, estamos en un mundo totalmente digital. Toda la información, absolutamente toda la información la tenemos disponible online y la mayor parte sin costo. Si ustedes ingresan a Microsoft Learn, que es nuestra plataforma de entrenamiento, van a acceder a muchísimos cursos y pueden acceder y estos complementarlos con muchos socios que tenemos en Microsoft que tienen programas de entrenamientos, cursos complementarios y obtener las certificaciones internacionales. Hay muchísimas líneas de especialización que tiene la tecnología, que tiene Microsoft. Ustedes pueden definir cuál es el área que más les apasiona, que más les gusta, y no solamente prepararse en ello, tomar los cursos, buscar aplicarlo en el mundo real, sino también tener las certificaciones internacionales, que son una acreditación que refleja sus conocimientos y su experiencia y finalmente, pues ya con todo esto pueden aplicar en nuestro site público de posiciones de careers a nivel mundial. Tenemos muchas opciones y creo que sería eso, Robert. Muchas Sí, ganas. Fer, y yo te complemento con lo último que comentaste. El sitio de Microsoft para aplicar se llama careers.microsoft.com, careers.microsoft.com, búsquenlo y no tengan miedo de aplicar. Yo tuve, mi experiencia fue, yo justo conocía hace muchos años la tecnología .NET, me capacité en eso, como decía Fer, me capacité en eso y apliqué. Y la verdad es que yo apliqué a una posición en Miami y otra en México. Pero luego se dieron cuenta pues que yo tenía el conocimiento y sin que yo lo haya pedido, había una posición en Microsoft que se había abierto justo e internamente mi hoja de vida llegó hasta la persona correcta y pude entrar a Microsoft. Entonces, para las personas que nos escuchan, no tengan miedo si tienen ya la experiencia y quieren trabajar en Microsoft, tienen las ganas, vayan a esa página, apliquen, que puede ser que muy seguramente les salga una posición, si no es aquí en Ecuador, incluso hasta en el exterior. Así que les súper recomiendo que lo hagan. Gracias, mi Bueno, querido Fer. Qué buena conversación. Con eso terminamos. Me despido. Que tengas un lindo día y muchas gracias a todos por escucharnos. gracias por la invitación, Robert, y un saludo a todos. Un gusto estar acá. Gracias. Buen día. Buen día, Fer.